De pronto han cambiado un poco las cosas, pero es igual de evidente que los tiempos antiguos. De pronto han cambiado porque ahora hay tecnología, porque ahora hay redes sociales, porque ahora hay cosas que permiten a Satanás ocultar y tapar sus artimañas, tapar lo que él quiere para con el mundo y para con todas las naciones. Pero hoy el Señor quiere quitarnos esas vendas espirituales que están allí tapando lo que Satanás está planeando para nuestras vidas. Y no digo para nosotros, porque para la gloria del Señor en esta congregación, Dios nos abre los ojos y nos muestra lo que debemos hacer y hacia dónde debemos caminar. Por eso, qué importante que nosotros podamos en nuestro corazón hacer las cosas como deberían ser, no como las hace el mundo o no como las hacen algunas personas que siguen regidos, guiados por situaciones incómodas, difíciles. Hoy queremos hablar de algo importante, de algo maravilloso, de algo que el Señor quiere para nosotros, y es de libertad. El Señor quiere que seamos libres. Pero tú dirás, pero pastor, es que ya somos libres, ya el Señor nos ha hecho libres con su palabra, con todo lo que acontece. Pero realmente la libertad que queremos, la libertad que hacemos, es algo que no está completo, algo que realmente no ha sido completado. ¿Por qué? Porque Satanás ha disfrazado la esclavitud y hay personas que creen ser libres pero siguen en esclavitud. Por eso el Señor hoy quiere hablarnos de libertad. El Señor quiere que las personas sean libres, y yo quiero que ojalá puedas compartir esta enseñanza, porque el Señor va a hablar un poco fuerte hoy a nuestro corazón, y Él nos va a mostrar un ejemplo de lo que está aconteciendo aún con la iglesia cristiana. Y si sucede con la iglesia cristiana, que somos los que nos hemos acercado aún más por la palabra genuina del Señor y estamos viviendo y militando con el Señor, si esto está ocurriendo aún con la iglesia cristiana, pues ni se diga con otras religiones o sectas o lo que pueda estar aconteciendo allá afuera. Y el Señor, para hablarnos de libertad, primero nos habla del cautiverio, de lo que puede estar ocurriendo, de la cautividad que ha creado Satanás para que las personas crean ser libres, pero finalmente están siendo cautivas de una mentira, de una cosa que sucede allá afuera. Y yo quiero que sea el Señor obrando, hablando a nuestro corazón, que no sea palabra de hombres, sino que sea el Señor mostrándonos un ejemplo grande que fue muy cercano, una persona que fue demasiado cercano a Jesús y aún estaba cautivo por Satanás y llevado a ser un religioso más, a ser alguien que podía ver la verdad, que podía ver las cosas como otros no podían verlas, pero aún así en su corazón en su mente y su corazón había una ceguera para no entregar su vida, para no ser libre, porque déjame decirte que la única manera de que nosotros seamos libres es rindiéndonos delante de nuestro Señor Jesucristo, rindiendo nuestra vida y ya no haciendo más la voluntad de nosotros, que es imperfecta, sino haciendo la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Además es buena, dice la palabra del Señor, que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y si nosotros rendimos nuestra voluntad para hacer la voluntad de Dios, en ese momento vamos a ser verdaderamente libres. Por eso quiero que me acompañes, por favor,
Vamos a ver el Evangelio de Juan. Vamos allí al Evangelio de Juan. Pero antes de ir a la palabra que el Señor tiene para nosotros, quiero que leamos algo que inclusive este verso lo sabemos de memoria. Acompáñame a Juan 1 y leamos el verso 12. Antes de ir al ejemplo y de ir a la palabra que el Señor tiene, que es algo fuertecita para nosotros, pero quiere el Señor quitar vetas espirituales y acabar con la misma religiosidad que está operando en muchos lugares. Así que acompáñenme primero a Juan, capítulo 1, verso 12. Gloria a Dios. Leamos la palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Juan 1:12 dice la palabra del Señor: mas todos los que le recibieron, ¿me estás leyendo? A los que creen en su nombre, les dio, ¿qué, iglesia? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Y quiero empezar por ahí antes de pasar a lo que el Señor nos va a hablar, para decirte que si nosotros recibimos a Cristo en el corazón, que si ahora ya somos hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, pues lo único que nos queda es rendirnos de verdad y hacer solo la voluntad de Dios, que somos sus hijos. Es que ahora hacemos la voluntad del Padre, ahora nos llamamos hijos de Dios. Pero muchos allí han creído que sí son hijos, pero no hacen la voluntad del Padre. Entonces, realmente no son hijos. Ellos creen ser hijos, ellos creen ser salvos, ellos creen estar caminando con Cristo, pero el mismo Pablo, siendo Saulo, creía caminar con Cristo, creía caminar con Dios. Y pensaba que Cristo, que nuestro Señor Jesucristo, solo era alguien que vino a distorsionar y a dañar, y eso era lo que pensaba Saulo. Por eso el mismo Jesús tuvo que presentarse, porque él también creía que tenía la verdad, pero estaba engañado finalmente por Satanás. Pero Jesús vino a hacernos libres. Y yo quiero que hoy reflexiones con eso, porque hoy el Señor quiere darte libertad. Y te va a traer un ejemplo que te va a sorprender algo. ¿Por qué? Porque todos hemos hablado de este personaje y hoy vamos a hablar de Judas Iscariote. Judas, y cuando estamos estudiando la palabra del Señor y escudriñando la palabra, vemos que Judas finalmente es como un problema cuando nosotros leemos la palabra del Señor. Porque es que este varón tuvo privilegio que no tuvieron otros, pero nunca entregó su corazón, nunca se rindió. Y aunque militó con el Señor y caminaba con Él y tenía responsabilidades y servía, porque Judas servía al Señor. Y servía, bueno, de pronto no al Señor, pero aparentemente servía al Señor. Sí, pero su corazón estaba lejos porque él creía estar bien, pero él tenía su corazón dispuesto para 1000 cosas menos para Dios. Y ahora lo vamos a ver. Judas Iscariote caminó cerca del Señor 3 años y medio. Caminó tiempo con el Señor y estuvo allí, compartió con Jesús. Y aunque Jesús sabía lo que acontecía con Judas, porque Dios todo lo sabe, Él lo permitió. Y algunos dicen, no, es que tenía que ser así, porque de qué otra manera se iba a entregar a Jesús. Bueno, mira, no hay excusas, porque hay muchas personas que allá afuera están creyendo que le están sirviendo a Dios, pero su corazón está lejos de Dios. Hay muchas personas que están allá sirviendo de pronto en una congregación, están haciendo cosas aparentemente para Dios, pero su corazón no se ha rendido. Y siguen haciendo cosas que aparentemente son buenas y dicen muchos, uy, ¿cómo es ese siervo tan bueno del Señor? Mira cómo le sirve a Dios. Pues déjame decirte que aparentemente y para todas las personas que convivían con Cristo,
para los mismos discípulos, Judas Iscariote era un discípulo más. De hecho, tenía un cargo allí, era el tesorero, era el que manejaba los dineros que entraban al ministerio y era el que se encargaba de las compras y se encargaba de manejar los dineros. Y mira que servía en el ministerio. Y mira que para los ojos de todos, él era un buen siervo del Señor. Y era uno de sus discípulos, lo seguía a todo lugar y caminaba con él, pero no era salvo. Y hoy el Señor quiere mostrarnos a Judas Iscariote como ejemplo de lo que está pasando allá afuera. Porque de pronto allá afuera, de pronto hay algunos Judas Iscariote que no tienen avaricia en su corazón y no tienen nada que ver con el dinero. Pero hay otros intereses en su corazón que los han alejado de Dios. Y aparentemente la gente los ve y dice, ellos están caminando con Dios y llevan 3 años como Judas caminando con Dios y otros llevan hasta 20 y 30 años caminando aparentemente con Dios. Pero papá dice en su palabra, parafraseando, que un día Él le dirá, apartado de mí, hacedores de maldad. Porque le van a decir, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos, mira, llenamos estadios, mira, nuestra congregación era de 5,000, de 10,000, fuera de la virtualidad, pero eso eran multitudes de almas, entonces yo merezco la salvación, pero su corazón está lejos de Dios. Dice, no los conozco, apartado de mí no te conozco. Porque Judas Iscariote estaba allí con los discípulos y nadie sospechaba que Judas estaba lejos de Dios. Y él caminaba hacia lo mismo, y a donde iba Jesús, allá iba, y cenaba con él, y dormían, y hacían todo juntos. Y participaba igual con todos los discípulos. Pero Judas Iscariote estaba lejos de Dios. Y hoy día Satanás está haciendo algo muy parecido. Hoy día Satanás tiene púlpitos aparentemente para Dios, donde se predican necedad, donde se hacen shows, espectáculos y donde se hacen cosas que realmente están lejos de Dios, donde no hay corazones que de verdad están dispuestos para agradar a Dios, sino que todos tienen un corazón que está buscando algo para sí mismo. Quieren llenar sus propios vientres, quieren solucionar sus propias necesidades y ven el Evangelio y la obra del Señor como un negocio, o lo ven como un lugar para tener poder, para manipular, para dañar, destruir, pero ante los ojos de muchas personas, estas personas están haciendo lo bueno. Y en el tiempo de Jesús, finalmente Judas estaba haciendo lo bueno y nadie sospechaba, hasta última hora nadie sospechó que Judas iba a traicionar a nuestro Señor. Y no importa que Dios haya usado a este varón para que la obra del Señor se cumpliera, no importa, porque de pronto si Judas se hubiera arrepentido, hubiera entregado su corazón de verdad al Señor, pues Dios hubiera usado a otra persona, hubiera hecho algo, no necesariamente tenía que ser Judas. Pero el problema fue que Judas dispuso su corazón no para servir de verdad a Dios, sino para servir a Satanás. Y entregó su vida en un ministerio, pero de apariencia, porque en él no habitaba Dios. Estaba lejos, y aunque compartía con nuestro Señor Jesucristo, mira, yo no me imagino en estos momentos yo poder compartir así de cara a cara con mi Señor Jesús y poderlo abrazar y decirle cuánto lo amo, aunque yo sé que está en mi corazón, pero que no pudiera tener el privilegio que tuvo Judas de tenerlo ahí cara a cara, de compartir, de mojar el pan en su líquido, en su vino, de compartir directamente con Jesús. Y aunque para la gloria de Dios muy pronto vamos a estar compartiendo con Jesús, porque tenemos la esperanza y pronto seremos arrebatados y todo lo que la iglesia está esperando,
Pero Dios nos guarde de que pronto nuestro corazón o nuestra mente esté engañado. Por eso hoy el Señor nos llama a revisarnos con todo lo que vamos a leer con respecto a Judas. Y decía que es un problema cuando uno lo está estudiando y ve la vida de Judas, porque uno dice, entonces, ¿qué pasó allí? Si él estaba con Jesús, si él caminaba con Jesús, escuchaba sus mismas enseñanzas, ¿qué pasó con Judas? Pues lo que pasó fue que Judas nunca se rindió. Nunca rindió su voluntad, nunca rindió su corazón, nunca entregó su vida completamente a Jesús. Por eso era un instrumento de Satanás. Por eso Satanás lo usaba, y aunque él creía que estaba haciendo lo bueno con Dios, Satanás lo estaba usando de una manera diferente. Y eso es lo que hace Satanás. Él vino a hurtar, matar y destruir, él vino a engañar. Él es el mentiroso por naturaleza, desde siempre fue mentiroso, y él engaña a las personas y pone allí un 80% de verdad y un 20% de mentira. Y así tiene a cantidades de incautos, de ingenuos allí siguiendo religiones y no a Cristo, o siguiendo hombres y no a Cristo. Y hoy el Señor quiere en esta noche de guerra espiritual que despertemos, que nos limpiemos, que busquemos la verdad. Por eso dice que Judas es un ejemplo de lo que puede estar aconteciendo hoy en la iglesia. Puede ser un ejemplo, porque es lo que está pasando. Judas de pronto en su corazón sentía que estaba haciendo lo bueno. Cuando esta mujer decidió regar un perfume costosísimo a los pies del Señor y con sus propios cabellos enjuagaba los pies, Judas dijo, oiga, qué desperdicio, ese perfume allí perdiéndose. Pero de pronto Judas en su corazón decía, bueno, con este perfume podremos hacer obras, podemos darle a los pobres, y de paso puedo meterme en mi bolsillo pues una platica. Y de pronto Judas en su corazón perverso estaba pensando que de verdad estaba haciendo bien las cosas. Porque de pronto, allá en algunas congregaciones, en el país donde te encuentres, en el lugar donde estés, de pronto piensas que estás haciendo lo bueno para Dios. Pero el problema es que no has entregado tu vida a Dios para servirle y honrarle. De pronto no has rendido tu voluntad para decir, bueno, yo quiero hacer esto, pero espera un momento, ¿qué es lo que quiere hacer Dios? Porque yo quiero hacer en mi humanidad un poco de cosas, pero ¿qué quiere Dios que yo haga? De pronto estás caminando y tienes una cantidad de proyectos y voy a hacer esto y voy a hacer esto otro, Diosito lindo, ayúdame y no sé qué, y oras y no sé qué, pero no te has puesto delante del Señor y le has dicho, como Pablo le dijo, Eli, aquí, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que haga? Aquí estoy. De pronto no has dispuesto tu voluntad como los grandes patriarcas que dijeron, Señor, no importa, yo hago lo que tú digas. Abraham, venga, tráiga y sacrifique a su hijo acá, y su hijo del sacrificio. Y Abraham dijo, bueno, pues es que yo solo hago lo que tú me digas. Y si tú me dices que sacrifique a mi hijo, pues yo lo sacrifico. Eso, de pronto no, yo no creo pues que si nuestro Dios le hubiera puesto una prueba así a Judas, pues seguramente no lo había hecho. Porque no había entregado su vida, porque no había nacido de nuevo, porque no era una nueva criatura, porque de pronto creyó Juan 1:12 y dijo, sí, soy hijo de Dios, pero hago lo que quiero. Pero no hago la voluntad de Dios, sino lo que quiero. Pero vamos a leer y hay unas preguntas. ¿Por qué el Señor, nuestro Señor Jesucristo, escogió a Judas si Él todo lo sabe y sabía cómo iba a terminar? Porque tú de pronto estás allá diciendo, no, pero es que a mí me llamó Dios. A mí me llamó Dios y yo estoy sirviendo en la iglesia donde estoy y a mí me llamó Dios. Algunos se atreven a decir, yo no me voy de aquí porque Dios me puso en este lugar. Y yo no me voy de aquí porque es que Dios fue el que me puso en este lugar.
pero ¿realmente Dios te llamó a eso? ¿O Dios te llamó para que des fruto? ¿Dios te llamó a seguir hombres? ¿O Dios te llamó a tener una relación personal con Él? ¿O Dios a qué te llamó? Porque yo estoy seguro que Dios no llamó a Judas a hacer lo que Judas hizo. Él lo llamó igual como uno de sus discípulos, pero en su corazón había otra cosa. Y el corazón de Judas no estaba dispuesto para Dios, sino que el corazón de Judas estaba dispuesto para él enriquecerse o tener tesoros en la tierra y no en el cielo. No sé todo lo que puede estar aconteciendo. Recuerda que el corazón del hombre es perverso, por eso yo le digo a la congregación y a todas las personas, mira, lo único bueno que hay en mí y en el que haya recibido a Cristo, pues es Cristo. Lo único bueno que hay en este siervo es Dios, porque sin Dios soy un monstruo. Y muchos allá han recibido a Dios y se sienten hijos de Dios, pero si no han rendido su voluntad, siguen siendo ese monstruo. Si su voluntad sigue siendo la propia, la voluntad de su humanidad, está siendo su voluntad y no la voluntad de nuestro Padre, si no están haciendo lo que Dios estableció en su palabra, si no están siguiendo, pues seguramente son un Judas más. Y en cualquier momento traicionarán a Dios. Y en cualquier momento, cuando venga la prueba, van a decir, no, qué pena, yo me hago un ladito, pero yo ni conozco a Jesús. O quizá su corazón cree que está sirviendo a Dios, pero está sirviendo a Satanás. Y tú me dirás, mi pastor, pues que esto, revisémonos, iglesia. Yo no sé dónde estás viendo este video, yo no sé tú que estás aquí, si hay algo en tu corazón, pero revisa cada cosa que haces, cada pensamiento, cada cosa, porque sí, puede ser que Dios te llamó, claro que sí, a Judas también Dios le llamó. Hice otra pregunta, ¿por qué los demás discípulos no percibieron nada acerca de la realidad de Judas? ¿Por qué si todos compartían como hermanos? ¿Por qué si iban a todos los lugares donde Jesús predicaba? ¿Por qué los otros discípulos no se enteraron de absolutamente nada de lo que estaba aconteciendo en el corazón de Judas? Porque déjame decirte, hermano, hermana, tú que sientes que eres hijo o hija de Dios, que el corazón del hombre solo lo conoce Dios. El corazón del hombre ni siquiera nosotros mismos lo conocemos. Yo puedo decir que conozco mi corazón y estaría mintiéndote, porque el corazón del hombre es perverso, es engañoso. De ahí salen las guerras, de ahí salen cosas horribles. Por eso nuestro corazón debe estar guardado en el Señor y el dueño de nuestro corazón debe ser Jesús, que es el único bueno. Ahora lo cantábamos, es el único santo, el único que pudo vencer. Por eso la voluntad de mi corazón y del tuyo no debe hacerse. Se debe hacer la voluntad de Dios que aquí está escrita. Se debe hacer solo lo que Dios quiere hacer. Porque tú podrás decir, no, pero si yo estuviera orando mal, entonces muchos de mis hermanos ya me hubieran dicho. Pero de pronto tus hermanos te están desalabando y te están diciendo, vas bien, siervo, tú estás haciendo bien las cosas. Porque seguramente los discípulos que andaban con Jesús decían que Judas estaba orando bien. Ninguno percibió nada, ninguno tuvo el discernimiento para saber lo que estaba aconteciendo en el corazón de Judas. Judas fue lo opuesto del Señor, quien se hizo pobre, porque nuestro Señor dice allá en 2 Corintios 8:9 que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos, pero Judas se quería hacer rico él. Judas creía más en las riquezas de este mundo, como muchos allá lo están haciendo, que en las riquezas que podemos tener con nuestro Señor. Porque Judas creyó que con esas 30 monedas pues iba a hacer mucho, y de pronto
en su corazón creía que con esas 30 monedas pues podría vivir bien y además hacer algunas obras por allí y ayudar a algunos y llevar mercaditos y llevar, ¿cómo llama eso? Kits escolares y de pronto también predicar la palabra del Señor y llevar unas dádivas. De pronto Judas en su corazón dijo, no, pues yo me gano estas 30 monedas y voy a seguir haciendo lo bueno. Pero su corazón estaba actuando y obrando sin hacer la voluntad perfecta de Dios. Por eso es importante que ahora con eso nosotros empecemos a reflexionar y miremos si lo que estamos haciendo realmente es lo que Dios quiere que hagamos o si lo que estamos haciendo es lo que nosotros queremos hacer. Porque yo te digo, en mi humanidad como siervo del Señor, pues yo quisiera hacer otras cosas. Pero cuando me reviso y veo lo que está aconteciendo aún con la iglesia que se dice ser pueblo de Dios, yo digo, tengo que hablar lo que el Señor pone en mi corazón, porque yo siento en mi corazón y yo le pido perdón a la iglesia, pero yo siento en mi corazón que el arrebatamiento del Señor está pronto, está muy cerca, pero que muchos que creen estar haciendo lo bueno delante de Dios se van a quedar y van a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué si yo servía? ¿Por qué si yo hacía? Porque es que muchos han entregado solo una parte de su corazón, solo alguna parte, algunas áreas de su vida y no se han rendido completamente, no han decidido morir para caminar de verdad con Dios y vivir para Dios el resto de sus días. No se han rendido, no han entendido que sin Dios nada es posible, o dicen una partecita con Dios y otra partecita con el mundo, y no han entendido que es todo o nada. Con papá es todo o nada, pero no porque Dios sea egoísta y diga, no, pero ¿cómo así? Que Dios va a querer todo lo mío. No, es porque Dios quiere protegernos, porque Dios quiere guardarnos, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Por eso, iglesia, el llamado es a rendirte. Dios nos está hablando de libertad, pero la libertad es sumisos, rendidos delante de Dios, con un corazón humillado delante de Dios y dispuesto a hacer solo lo que Dios te pida. Es la única manera, o si no sigues siendo un Judas engañado por Satanás, porque ahí evidentemente era Satanás el que tenía ese corazón allí, tenía una venda espiritual donde él solo quería dinero. Recuerda que el dinero es el principio de todo lo malo, dice la palabra del Señor. Y no es porque el dinero sea malo, es el amor al dinero. Porque yo conozco muchísimas personas que tienen muchísimo dinero. Y gloria a Dios, todos tenemos dinero, porque todos somos hijos del dueño del oro y de la plata. Pero el problema es amar al dinero. Y en estos momentos, para Judas, su Dios no era Jesús. Para Judas, su Dios eran esas 30 monedas. Pero para muchos allá, su Dios puede ser hasta el mismo ministerio. O para muchos allá, su Dios pueden ser las almas que diezman y ofrendan. O para muchos allá, su Dios puede ser el imperio que han creado y el poder que tienen. Pero para muchos otros, su Dios puede ser la misma sumisión, pero no ante Dios, sino ante hombres. O la misma idolatría, porque yo sigo a alguien que tiene poder y que muestra que sigue a Dios. Y nuestra mirada, iglesia, y tú que me escuchas, nuestra mirada debe estar puesta en Cristo Jesús, el autor y consumador de la fe, no en hombres, porque nosotros los hombres nos equivocamos. Así que el llamado hoy es a que seas libre. El Señor te está llamando a libertad, porque eres hijo, porque Jesús ya lo hizo todo en la cruz para que tú seas libre, pero no te dejes engañar de Satanás. Judas fue lo opuesto y lo vemos allí, y quiero que me acompañes a la palabra. Judas fue todo lo opuesto al Señor. Vamos a leer allí mismo en Juan,
Vamos a leer Juan 13 y leamos los versos 26 y 27. ¿Qué pasó allí? Juan 13 y leemos los versos 26 y 27. Y cuando lo tengas le dices amén. Juan 13, 26 y 27. Leemos la palabra del Señor y dice: ¿qué estaba aconteciendo allí? Recuerda que fue cuando Jesús anunció la traición de Judas. Pero vamos a leer solo estos dos versos porque vamos a leer mucha palabra. Dice la palabra del Señor: respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Estaba hablando de quién lo iba a traicionar. Y mojando el pan, lo dio ¿a quién? A Judas Iscariote, hijo de Simón. Y dice el verso 17: y después del bocado, Satanás, ¿qué hizo? Entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Mírame acá, iglesia. ¿Qué te dice? Que muchos allá creen que están engañando a Dios. Pero Dios conoce el corazón de todas las personas sobre esta tierra. Dios conoce cada corazón más que nosotros mismos. Y Dios sabía, y Él todo lo sabe, aún lo que va a acontecer, aún lo que va a acontecer con cada uno de nosotros. Pero Él sabía lo que Judas iba a hacer. Y yo quisiera que leamos, sigamos leyendo aquí, porque mira lo que acontece, dice el verso 29, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, recuerda que era el tesorero, que Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diese algo a los pobres. La gente aún seguía creyendo que Judas estaba haciendo lo bueno. Y aún cuando Jesús mismo dijo que al que él le diera el bocado, al que mojara el vino, al que él le diera el bocado, ese era el que lo iba a traicionar. Pero aún así, la gente seguía mirando a Judas como uno más de ellos. Pero Dios sabe y conoce el corazón de las personas. Cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Pero ¿qué pasó allí? Mira, ninguno se enteró. Judas ya sabía que lo habían descubierto, obviamente. Judas ya sabía que Jesús lo había descubierto. Y déjame decirte que muchos ya saben que Jesús los descubrió. Muchos allá siguen y saben que ya Jesús lo descubrió. Pero por el mismo amor al dinero, por el mismo amor al poder, por su misma religiosidad, porque están en un sistema creado como religión para manipular y controlar, por ese mismo amor al poder y a mil cosas más en su humanidad, han decidido continuar haciendo lo mismo. Y están engañando a multitudes. Están engañando a multitudes de almas, porque las almas, como los mismos discípulos, no sabían ni saben que esta persona realmente está trabajando para Satanás. Dios nos guarde de eso, porque las religiones lo que hacen es manipular y controlar. ¿Y cómo lo hacen? Lo hacen con el miedo. Ponen miedo y culpa, y con el miedo y la culpa logran la sumisión de las personas para que hagan no la voluntad de Dios, sino la voluntad de hombres. Y yo quiero que tú compartas esto, que tú te revises primeramente y empieces a rendir tu voluntad no a hombres, sino a Dios. Porque el llamado es a que no seamos como Judas, que no nos dejemos engañar por Satanás, que no amemos lo creado, amemos al Creador. No amemos nada que haya sido creado porque sería idolatría.
Amemos al Creador, al que nos dio vida, al que pagó por nosotros. Amemos al único Dios verdadero. No ames el dinero, no ames las famas, no ames el poder, ama a Dios, solo a Dios, y entrégale tu voluntad completamente a Dios para hacer solo la voluntad del Señor. Y vas a ver que vas a poder salir de esa religiosidad, de esos espíritus fariseísmos, de toda esa inmundicia que Satanás ha creado para manipular y para llevar a la gente a su misión, pero a su misión de hombres. Dice Judas fue lo opuesto al Señor. Leamos en 2 Corintios 8:9. ¿Qué fue lo opuesto al Señor? Mientras el Señor se hizo pobre por nosotros, pues Judas quería ser rico. 2 Corintios 8:9, y cuando lo tengan me dices un poderoso amén. Gloria a Dios. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Gloria a Dios. 8:9. ¿Lo tienes? Gloria a Dios. 2 Corintios 8:9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo, ¿qué iglesia? Pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Gloria a Dios. Pero Judas, al contrario, Judas decía, no, yo prefiero ser rico aquí en la tierra. Y no me importa lo que acontezca, y no me importa hacer la voluntad de Jesús, yo hago la voluntad mía. Y Dios nos guarde de eso. Y Dios te guarde a ti que estás viendo este video de algo como eso. Leamos también, por favor, porque él, por el contrario, quería hacerse rico. Vamos a 1 Timoteo 6:9. Y por eso él cayó en las redes del diablo. Mira, Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y Satanás sabe quién ama el dinero. Por eso le va a poner ahí la cascarita, por eso le va a poner la caída. Y Satanás sabía que Judas amaba el dinero por todo su proceder, porque era ventajoso, porque se quedaba con monedas y quién sabe qué tanto hacía Judas. Pero él sabía que la manera en que Judas caía era con monedas, con el dinero. Así que vamos a leer entonces, si alguien lo tiene. Gloria a Dios, 1 Timoteo 6:9. Amén. Gloria a Dios. Léelo, mi hermana. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en Amén. muchas condiciones necias y dañosas, Amén. que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Gloria a Dios. Mira, los que quieren enriquecerse caen en todas esas perversidades. Y déjame decirte que hay muchos ministerios que empezaron bien. Y empezaron bien, pero hay algo maravilloso con el Señor, pero es dañino. Y es dañino cuando el corazón quiere enriquecerse. Mira, hay algo que te va a acontecer a ti y me está aconteciendo a mí y a todos los que seguimos al Señor. Y es que el dinero son dádivas. Y cuando tú le sirves al Señor, el Señor es galardonador y Él te paga. Y muchas cosas son sobrenaturales. Y tú le pides al Señor almas, tú le pides sabiduría, tú le pides de nuevo para predicar, tú le pides al Señor y te ocupas del reino del Señor y el Señor te devuelve con dádivas. Te devuelve con la paz que te da, con su amor incondicional, pero además te da las dádivas. Salomón le pidió al Señor sabiduría y no le pidió más, dijo sabiduría para gobernar tu pueblo. Yo quiero gobernar y yo quiero llevar tu pueblo a la cúspide, ser bueno, y le pidió sabiduría. Y Dios dijo, claro, ten la sabiduría, pero también ten riquezas y ten todo esto lo que quieras. Entonces, ¿qué está pasando? Hay ministerios que empezaron bien y querían servirle al Señor de corazón, pero empezó a llegar el dinero. Y el dinero dañó esos corazones. Y ahora ya no ven las almas como lo que Dios ve. Quieren la salvación, arrepentimiento genuino, sino que ven las almas como signos pesos. Ay, llegaron más almas a la iglesia. Va a haber más recaudo, vamos a recoger más dinero. Y su corazón ahora es igualito al de Judas.
Pero ellos creen que están haciendo lo bueno. Ay, porque el hermanito, vea, yo lo toco y él mismo se cae. Y se cae de espalda y patalea ahí en el piso. Entonces yo tengo poder, tengo autoridad y estoy haciendo lo bueno delante del Señor. Pero ya diezmó el hermanito que diezme, que ofrende para que sea salvo. Y eso no es de Dios. Pero son ministerios que empezaron bien. Por eso pídele de tu corazón, pídele en intimidad al Señor que realmente guarde tu corazón. Porque no podemos caer en lo mismo. No podemos nosotros pervertir el corazón y amar más el dinero que a Dios. O amar más el poder o empezar a manipular a las personas. Porque el dinero va a llegar, no necesitas manipular a nadie, no necesitas que las personas den para sostener la obra. La obra es de Dios. Y Dios, amén, gloria está el Señor. Y la obra que Dios te entregó la sostiene Dios. ¿Cómo? No sé, ni le digas cómo. No le digas a Dios, mira Dios, que bendíceme de esta manera. El Señor lo va a hacer. Él tiene cuidado de nosotros. Él hace todas las cosas de manera sobrenatural. Mira, yo lo estoy viviendo. Papá está respondiendo por todo, así no hay tiempos ofrendas. Él lo está haciendo y hoy la iglesia tiene que despertarse. Ahora no estoy diciéndote que no des nada, claro, si tú quieres dar más, porque Dios ama al dador alegre. Pero estoy hablando con estos varones que empezaron bien. Con estas mujeres que empezaron bien. Ya no ames más el dinero, arrepiéntete, el Señor te perdona ya. Solo arrepiéntete de corazón y ya no ames más el dinero. Ama a Dios, ama las almas, ama la verdad absoluta, predica la verdad de Dios, ya no prediques mentira, ya no manipules. Es más, fíjate en las almas que están en tu congregación, a ver qué necesidad tienen y ayúdales. Mira a ver qué necesidad está padeciendo, porque hay muchos que llegan en bicicleta y se tienen que ir a pie porque se les pinchó y no tienen con qué arreglarla. Porque hay muchos que ni siquiera tienen para el bus y caminan kilómetros para llegar allá. Y tú no le has dicho como pastor, como ministro, venga hermano, ponga un puestico de arepas en la esquina, oiga, le ayuda de alguna manera, venga, ten misericordia. Tú ya andas en carro último modelo, tú ya vives en una mansión, regálale aunque sea un poco de lo que tienes a la iglesia. Yo te pido que te arrepientas, que el Señor derruye tu corazón y que empieces a mostrar el verdadero Dios. Jesús se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Yo quiero que hoy te hagas pobre para que sea la voluntad del Señor y entregues todo eso que te estorba. Todo ese amor al dinero, todo ese amor al poder. ¿Cuántos ministros por allá dicen que no, yo ahora voy a ser político? Porque es que allá gana más plata. Qué cosa tan absurda. El privilegio más grande es servirle a Dios, que lo creen. Es impresionante cómo allí el Señor dice, mira, ¿cuántos por andar detrás de dádivas, de riquezas materiales, dejan a un lado a Dios? Pero Judas fue llamado por el Señor, y eso está allí en Mateo 10:4. Compárteme, es que Judas lo llamó el Señor. Y muchos ministros y muchos fieles que ahora le están sirviendo al Señor, fuimos llamados por Dios. Judas también fue llamado por el Señor, Mateo 10:4. Gloria a Dios. ¿Quién vive, iglesia? Y a su nombre. Gloria al Señor. Mateo 10. Gloria a Dios, 10:4. Veamos la iglesia. Es que él también fue llamado por el Señor. Gloria a Dios. ¿Lo tiene? Simón el qué, el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. El Señor estaba eligiendo a los 12. Veamos desde uno. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Y dice el verso 2: los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano,
Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo. ¿Y qué más dice? Simón, el cananista. ¿Y quién? Y Judas Iscariote, el que también lo entregó. Lo llamó igual que a todos. Y así el Señor llamó a muchos, pero ahora son Judas. Y lo peor es que ni la misma congregación, ni sus mismos pastores saben que este es Judas. Y la palabra del Señor dice, por los frutos los conoceréis. Pero siguen engañados y hay una venda allí. Y el Señor le dijo, mira, el que yo moje el pan y se lo entregue es él. Y ellos ni siquiera lo. Y el Señor lo dijo. Y ellos decían, no, seguramente él se va a ir a comprar lo que falta para la fiesta, porque siempre es el tesorero, o se va a ir a darle ayuda a los pobres, o a hacer algo de Dios. Y así hay muchos siguiendo a hombres y están siguiendo a Judas. O están siguiendo, o están allá sirviendo, porque no todos los ministros, y gloria a Dios por los ministros, y los bendigo en el nombre de Jesús. No todos, porque hay ministros que sí le han creído al Señor. Hay ministros que trabajan, tienen empresas y dan al contrario para la obra y además ayudan a la iglesia. Hay ministros que de verdad le han creído al Señor y es el Señor el que sostiene la obra y no tienen que manipular. Y no, yo no estoy en contra del diezmo y la ofrenda. Yo lo que estoy diciendo es que no hay que manipular ni meterle la mano al bolsillo a otro. Porque el que te dio la obra, el que te la entregó, la va a sostener. Y es Cristo Jesús. Así que no podemos llegar a este ejemplo. Dios nos guarde de convertirnos en un Judas Iscariote más. Judas fue llamado por el Señor, pero él oyó el mensaje más impresionante por Dios. Mateo, mira, el mismo Judas escuchó las predicaciones de Dios. El mismo Judas posiblemente se sabía la Biblia, se sabía esos 5 libros al derecho y al revés, y de pronto el mismo Judas también conocía todo lo que habían escrito estos grandes de Dios, todos estos profetas, y el mismo Judas seguramente hablaba con la palabra, pero su corazón estaba lejos de Dios. Y esa es la misma religiosidad que hoy existe. Por eso leamos también Mateo 7:29, porque el mismo Judas escuchó todos estos mensajes del Señor. Mateo 7:29, gloria a Dios. Bendito es el Señor que nos abre los ojos. Mateo 7:29, gloria al Señor. Porque en cada situación, cada cosa que el Señor hacía, ahí también estaba Judas. Y posiblemente predicaba, posiblemente hacía lo mismo que hacían los otros. Gloria al Señor. Amén. Mateo 7:29. Gloria a Dios. Dice la palabra del Señor, porque enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mira, el Señor, la misma autoridad que le dio a todos los discípulos, la misma doctrina, las mismas enseñanzas, también se la dio a Judas. Todo lo que el Señor entregó a sus discípulos también se lo entregó a Judas. La misma doctrina, todo lo que había acontecido. Ahí está hablando el Señor de los 12 cimientos. Leámoslo completo en el 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre qué iglesia, sobre la roca. ¿Tú crees que la casa de Judas estaba fundada sobre la roca? No, evidentemente que no, pero Judas también escuchó esta enseñanza. Y sigue el Señor hablando, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras,
la gente se admiraba de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y el Señor mismo enseñó a Judas. Pero muchas cosas yo estoy seguro que Judas aprendió. Pero si no había rendido su vida, si su corazón no estaba dispuesto, si la voluntad de Judas seguía siendo su propia voluntad, pues seguramente no iba a pasar nada. Seguramente, y fue lo que aconteció. Por eso Satanás pudo usarlo. Por eso debemos nosotros revisarnos, que Satanás no vaya a usarlo. Mira, aún es hora. Aún el Señor no ha venido. Arrepiéntete de corazón. Habla la verdad a la iglesia. No más mentira, no más engaño. Mira, la mentira es de Satanás. El que engaña es Satanás. No te dejes usar ministro de Dios. No te dejes usar pastor o como te quieras llamar. Si ahora te quiere llamar apóstol o yo no sé cómo te quiere llamar dentro de tu religiosidad. Pero habla la verdad. Dile a la gente las cosas tal como son. Habla del arrepentimiento, habla de un corazón dispuesto para Dios, de un corazón arrepentido, dispuesto a seguir a Cristo. Haz las cosas para el Señor. Es importante, porque Judas también fue llamado, oyó los mismos mensajes, vio muchas sanidades. Mira, podemos ver todos los evangelios, las maravillas del Señor, y Judas estuvo allí. Judas también vio sanidades, Judas también compartió con los otros, vio como el gozo del Señor lo acompañaba siempre. Él también hizo cosas en contra de los mismos fariseos. Él también actuó como los otros actuaron, pero él fue el que traicionó al Señor. Porque el mismo Pedro traicionó al Señor. Pero la diferencia es que Pedro no sintió dolor en su corazón por haber hecho lo malo. Él se arrepintió de verdad, él de verdad había entregado su vida al Señor. Y si de pronto lo hizo fue por falta de fe o por miedo, pero este varón no se arrepintió, este varón sintió culpa, pero no arrepentimiento. Mientras que Pedro se arrepintió y dice que lloró amargamente, él sufrió por lo que hizo, él de verdad se arrepintió. Su vida, aunque también traicionó al Señor de una u otra manera, su vida estaba dispuesta para Dios. Mira, yo no sé si te has equivocado, yo no sé si en estos momentos estás amando el dinero, yo no sé si en estos momentos estás usando la palabra para manipular y dañar, yo no sé qué está aconteciendo en tu vida, yo no sé si eres un religioso más, pero hoy el Señor te dice, aún hay tiempo de arrepentirse, aún hay tiempo de hacer lo bueno, lo noble, lo puro, lo que es de Dios, aún hay tiempo, el que sabe hacer lo bueno y lo hace, encontrará misericordia. El que sabe hacer lo bueno, aún hay tiempo de arrepentirse. Mira, el Señor te puede perdonar en estos momentos. Y ya dile la verdad a la iglesia y sigue haciendo la voluntad del Señor, que es buena, agradable y perfecta. Ya no más. Ya no más riquezas en este mundo, hagamos riquezas en el cielo. Hagamos allá donde la polilla no puede, el orín tampoco. Nada, donde no se acaba, donde nadie roba. Hagamos riquezas en el cielo. Porque hay muchos que su recompensa ya está aquí en la tierra. Hay muchos que no están guardando nada allá y viven en opulencia y miran a los demás por encima del hombro. Y si uno de pronto se acerca para pedir un consejo o algo, pues dice, no estás aprobado, no tienes ni cobertura. O sea, están lejos de Dios. Ni siquiera hay misericordia en su corazón. Ya es hora de que te arrepientas de corazón y puedas decirle al mundo la verdad. Tú también te equivocas. Dile a la iglesia, párate como un valiente delante de la iglesia y dile, mire, me he equivocado en esto y en esto y en esto. Pero a partir de hoy voy a decir la verdad. Empieza a mencionar todas esas mentiras que estás diciendo y sigue diciendo. Y que no haya más engaño. Sé libre. Hoy el Señor te invita a ser libre, libre. Él te llamó a libertad, no a esclavitud del diablo. Por eso hoy el Señor te dice, sé libre y no seas como Judas. No hagas las cosas para Satanás, haz las cosas para Dios.
Es impresionante porque todos sabemos cómo terminó la vida de Judas. Y déjame decirte que si tú no reflexionas, si no te arrepientes, si no haces la voluntad del Señor, tu vida terminará igual que la de Judas. Y yo no quiero asustarte, yo quiero que te arrepientas, yo quiero que de verdad empieces a hablar la verdad para que ahora que pronto viene papá en la nube a entregarnos ese cuerpo glorioso, pronto viene papá a arrebatar su iglesia, tú seas uno de ellos. Pero no te vayas solo. Si tienes una congregación inmensa, háblale la verdad y entrégales la voluntad de Dios tal como Dios la dijo y la hizo. No más shows, no más espectáculos, arrepentimiento genuino, voluntad, se va esa voluntad nuestra y viene la voluntad de papá. Ya es hora. No le des la ganancia al diablo. Mira que ese varón terminó mal porque él había podido arrepentirse. Judas había podido arrepentirse, decirle, Señor, mira, yo te entregué, pero la embarré y dolor profundo y humillación y a partir de hoy hago solo la voluntad de mi Señor. Pero no, siguió ahí su obstinación y mira lo mal que terminó. Hoy papá te está dando la oportunidad. Si eres ese Judas, si aún estás de otros dioses, si aún estás dándole lugar a la avaricia, que es la misma idolatría, porque es amor al dinero, pues suelta eso, y busca un corazón humilde, un corazón manso, un corazón conforme al del Señor. Ya no más apariencia, ya no más mentira. Busquemos del Señor. Ponte sobre tus pies, iglesia. Vamos a orar. Gracias, papá precioso. Gracias, hermoso Rey del cielo, por tu palabra, Señor, por tu verdad absoluta, Rey del cielo, por hablarnos a nuestro corazón, por permitirnos, Señor, desbaratar las obras del diablo, Señor, por permitirnos hablar de Dios, Señor, tu verdad.